Existen construcciones que siguen desconcertando a los historiadores e ingenieros de todo el mundo desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo construyeron estas maravillas arquitectónicas tan duraderas las civilizaciones antiguas? En Sumeria y Egipto aparecieron culturas muy avanzadas de la nada y construyeron enormes pirámides y templos, que seguirían siendo un logro increíble con la tecnología de hoy en día. Mucha gente se pregunta, ¿cómo llegaron a ser tan avanzados? Fue como si dieran un gran salto tecnológico en materia de ciencia y matemáticas. ¿Fue cosa del ingenio y la mente humana y llegaron así de lejos ellos solos? ¿O puede que tuvieran ayuda de un poder superior venido de más allá de nuestro planeta? ¿Construimos esos megalitos nosotros solos? ¿O los extraterrestres guiaron nuestra mano? Y si es así, ¿a qué coste? Compañero y tocayo de las ondas, amante del misterio y la historia, Mario Ortega nos dejó con bastantes cuestiones en el aire. Hoy retomamos aquella charla para continuar dándole una patada a los heterodoxos, vamos a decirlos así, de mente cerrada. Buenas noches, Mario Ortega. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí estamos, compañero. ¿Vamos a fastidiar un poquito la versión oficial? Bueno, a ver, tanto como fastidiar, bueno, a veces sí, la verdad es que sí. Pero bueno, muchas veces podemos decir que tampoco es tan rocambolesco lo que decimos, simplemente sería un poquito de aceptación, que se cediera un poquito, ¿no? Porque hay cosas que podrían tener una explicación hasta cierto punto, pero bueno, cuando hay aquella cerrazón de cerrarse totalmente en banda, pues no hay quien mueva ese pilar inamovible, ¿no? La última vez hablamos o cerramos nuestra intervención de Arqueología Prohibida hablando de los Car Roots de Malta. Quedó algo en el tintero. Mario, si te parece bien, retomamos pues este segundo Arqueología Prohibida desde ese punto. Perfectísimo. Sí, bueno, estuvimos hablando sobre el tema de los Car Roots, ¿no? Que en sí estamos todos que no sabemos verdaderamente para qué servían y qué finalidad tenían, ¿no? Se especuló con eso de que podían ser pues vías para carros, ¿no? Por el hecho de que iban en paralelo. También se comentó lo de que podían ser precisamente para digamos que los excedentes de agua de la isla, de alguna manera, pues canalizaciones de agua, y para eliminar esos excedentes, ¿no? Que sería la explicación lógica de por qué van a parar a esos acantilados a alta mar. Pero verdaderamente, a ver, todos son hipótesis, especulaciones, y a ciencia cierta no se sabe exactamente para qué servían, o sea, qué finalidad tenían, ¿no? Seguramente otras civilizaciones que pasaron por allí los pudieron utilizar, ¿no? Para cualquier cometido, vete tú a saber. Pero cuando me preguntaste para qué servían, pues como tantos otros, verdaderamente pues no podemos decir para qué, pero ahí está el misterio de la cosa, ¿no? Porque pero sí que es verdad que... Sí, dime. Si fuera como un carro, por ejemplo, cuando vamos a algunos poblados en ruinas, que vemos las marcas que dejaban los carros romanos, griegos, da igual, sobre el asfalto, que se ven esos surcos, ¿estamos hablando de algo parecido? Sí, más o menos. A ver, es que si tenemos en cuenta también que el terreno de allí es de tipo calcáreo coralino, y a ver, es relativamente blando, ¿no? Y es propenso a la erosión. Entonces, si pensamos en la posibilidad de trineos, ¿no? O de posibles carros que pudieran estar en esos surcos, ¿vale? O sea, digamos, pues como sujetos a esos surcos, ¿no? Pero también la teoría tampoco es del todo plausible, en el sentido de que, como te comenté, hay una diferencia de esos surcos, ¿no? Entre ambos de unos 30 centímetros más o menos, ¿no? Van del 1,10 m al 1,40 m, entonces van cambiando. Sabemos que las vías de nuestros actuales trenes son totalmente, o sea, equidistantes, ¿no? Que no varían. Sí que puede haber un sistema de amortiguación en los trenes que cualquier posible, no desnivel, sino cualquier posible separación milimétrica y tal, pues hay como unos amortiguadores que pueden pues ceder, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de diferencias de 30 centímetros. Aún suponiendo que fueran carros o trineos, ¿qué sistema de separación va a haber para que unas ruedas se puedan separar o se puedan unir, ¿no? O sea, es totalmente ilógico, ¿no? Aparte de que ya comenté que muchos surcos tienen desde pocos centímetros de profundidad incluso hasta 60, ¿no?
Por lo tanto, estaríamos hablando de unas ruedas de por lo menos 2 metros de diámetro, que sería una absurdidad. Aparte de que hay curvas también muy pronunciadas que no permitirían tampoco lo que sería un giro. Y si estuviéramos hablando también de carros o de trineos tirados por animales o por personas, donde está esa supuesta erosión central que debería haber. Esas huellas, esa erosión que va generando el paso de esas personas o de esos animales que van empujando o que van tirando de esos bultos, de esos supuestos carros. No la hay. Los heterodoxos, como tú bien decías, pues dicen que es para llevar el agua, canalizarla. Vale, pero los conspiranoicos, en este caso, ¿qué dicen sobre estas líneas grabadas en piedra? Bueno, conspiranoicos, bueno, ya sabes que todo que normalmente ya cuando ya se va al tema de conspiración, ya todo se atribuye a los extraterrestres, ¿no? Aunque no tenga una explicación muy lógica, ¿no? Ya todo es atribuírselo a ellos. Porque como es lógico, como no tiene explicación para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista humano, decir, bueno, ¿para qué se especula con esto, con lo otro? Pero como no lo sabe tampoco seguro, es muy fácil, pues, atribuirlo a los seres del otro lado y vete tú a saber para qué lo utilizaban, ¿no? Siempre que hablamos de misterios, de la arqueología, de arqueología prohibida, de historia oculta, nos centramos siempre en las pirámides de Egipto. Pero hay muchos más misterios distribuidos por todo el mundo, ¿verdad, Mario? Exacto, sí. ¿No? Y sin irnos de Malta, o sea, hay varias cosillas más también muy curiosas dentro de la isla. Pues te escuchamos, Mario. Pues mira, precisamente, hay una cosa en lo que es en la península de Caura. Podríamos decir que hay como unos círculos concéntricos, son 13 círculos perfectos, y el mayor de ellos es de unos 100 metros de diámetro, ¿no? Lo curiosísimo de estos círculos es que tú a simple vista, no puedes verlos, pero sí que puedes verlos en vista de satélite. Es más, puedes entrar, cualquier oyente que nos esté escuchando puede entrar en Google Maps y situarse encima de Malta, en justamente lo que es la península de Caura, y ver estos círculos, curiosamente. Se especuló con la posibilidad de que, pues que tal vez se trataría de una especie de diana que se creó durante la Segunda Guerra Mundial para hacer, pues, prácticas de tiro aéreo, pero es que, claro, no existe ningún documento al respecto, y cuando se ha hablado con los lugareños nadie ha oído hablar de esa teoría, ¿no? Aparte de que tampoco se han hallado ni proyectiles, ni agujeros ni nada que pueda justificar que se realizaran, pues, prácticas de tiro, ¿no?, en esa zona, ¿no? Aparte de que tampoco sería muy lógico por la cercanía a núcleos poblados, ¿no? Normalmente las pruebas de tiro y todo esto se hacen en zonas mucho más apartadas de lo que son los núcleos urbanos. Entonces, la fantasía ya especulo más con el tema ya de que podía ser una posible representación de aquellos supervivientes de la Atlántida, ¿no? Se nos habla de que los atlantes fueron unos grandes navegantes, ¿no?, que dominaron todo el Mediterráneo y se extendieron, ¿no?, por Egipto, Grecia, Asia Menor, y tal vez aquellos posibles supervivientes de alguna manera quisieron dejar aquel grabado en aquella zona, pues como emular, como un recuerdo de lo que había sido su civilización, de lo que había sido, pues, su ciudad, de alguna manera. Luego también podemos encontrar templos prehistóricos, por ejemplo, ocultos bajo, en suelo subterráneo. Esto tampoco es muy común, Mario. Sí, el hipogeo de Halsaflieni. Uh-huh. Está así, precisamente está, ahí en Malta, y es muy curioso porque se desconoce, pues, con qué herramientas y qué tecnología, ¿no?, se utilizó para poder excavarlo, porque estamos hablando de roca de gran dureza. Entonces, claro, evidentemente tenía que haber una avanzada tecnología en la antigüedad para poder hacer eso, ¿no? Las datan más o menos en unos 5.000 años antes de Cristo, y se cree por los restos vestigios que fue utilizado más o menos hasta el 2500 antes de Cristo. Estamos hablando de unas 2.000 toneladas de piedra. Y en sí fue descubierta en 1902 por unos trabajadores que estaban realizando allí unas obras para los cimientos de un edificio, ¿no? Y hubo un hombre, el padre Manuel Magri,
que era miembro del comité de lo que es la dirección del Museo de Malta, que comenzó estas excavaciones del yacimiento y estuvo pues haciéndolo entre 1904 y 1906 y accedió a varios niveles, porque estamos hablando de un hipogeo que tiene 3 niveles, ¿no? Pero este hombre murió en 1907 y no pudo publicar sus hallazgos. Le sucedió otra persona posteriori que estuvo trabajando en ello hasta 1911. Se abrió al público para poder visitarlo en 1908. Entonces este hipogeo fue utilizado pues como lugar de enterramiento, si nos atenemos a los hallazgos que hay en el primer nivel, ¿no? Porque hay un gran hueco con cámaras funerarias a los lados, y la entrada principal lógicamente está pues en la superficie, ¿no? Y a través de una puerta se puede acceder al segundo nivel, ¿vale? Que también tiene unas piedras impresionantes talladas con diferentes formas y motivos florales. Y luego el último nivel, ya que es el más curioso, consiste pues en una sala principal y en otras salas, ¿no? Y lo más peculiar de esta tercera planta, bueno, de este tercer subterráneo diríamos, que es la parte más baja, es las propiedades acústicas que tiene, ¿no? Porque son sorprendentes, ¿no? Y tiene la cualidad, esta cámara, de poder amplificar y de transmitir la voz humana. Y cualquier susurro, cualquier palabra que puedas hacer en cualquier extremo de lo que sería esta planta, se propaga alrededor de toda ella. Pero lo más curioso de esto es que solo funciona con la voz masculina. O sea, este efecto no se produce con la voz de la mujer. O sea, con la voz de la mujer no se produce este efecto. Solo propaga lo que es la voz masculina. Entonces, claro, piensas, bueno, a ver, fruto de la casualidad, lo hicieron adrede. Si lo hicieron adrede para que fuera así, debían de poseer unos conocimientos en acústica brutales, ¿no? Se especula con la posibilidad de que tal vez se realizó con el fin de que, claro, como los rituales religiosos se oficiaban precisamente pues por sacerdotes o por hombres, pues tal vez el cometido sería ese, ¿no? Que simplemente pudiera propagarse lo que es la voz del hombre, aparte de los efectos, la repercusión sonora de una voz que pueda retumbar con ese eco y tal, el impacto emocional que podía crear entre los fieles o seguidores que estuvieran ahí congregados, ¿no? Y otra cosa muy curiosa que tiene este hipogeo es que dispone de una serie de canales a modo de aire acondicionado que mantienen la temperatura constante durante todo el año, o sea, independientemente de las condiciones climáticas que hay en el exterior. Es que estoy viendo imágenes de este hipogeo y es muy curioso, o sea, el tamaño, como tú me dices, la forma. Ahora que añades además el tema de que solo amplifica o se escucha más la voz masculina, estamos hablando de civilizaciones que no tenían para nada ni la tecnología que tenemos a día de hoy, con lo cual es una locura pensar que esto lo pudieron construir ellos, aunque seguramente sea así, pero ¿cómo? Sí, o sea, es algo que, claro, que dices, bueno, a veces pueden hacer, y ya es un misterio en sí, el tema de la construcción, ¿no? Que por lo que sea un tipo de construcción, pues pueda tener unas cualidades sonoras, pues fruto de la casualidad, sí, podríamos decir, ¿por qué no, no? Posiblemente, ¿no? Construyes una cámara en la antigüedad y que, bueno, y que tenga unos efectos sonoros que ni ellos mismos se podían haber imaginado, ¿no? Pero no deja de ser curioso esto, ¿no? El hecho de la funcionalidad para que estaba destinado, digamos, y concretamente pues esto, ¿no? La peculiaridad esta de transmitir lo que es la voz masculina y que, bueno, que ya te he dicho que posiblemente como los que oficiaban eran hombres, se hizo con esa finalidad. Pero bueno, que ahí está el misterio, ¿no? Claro, se puede hacer con esa finalidad, pero ¿quién les enseñó eso? Porque a mí sí que ahora me cuesta creer que miles de años atrás, o sea, supiéramos tanto de cómo colocar una piedra en un sentido u otro para que cierta modulación, cierta frecuencia humana se escuche más que otra. Bueno, a ver, en lo que sería la acústica en la antigüedad, sabemos que precisamente los griegos fueron los que tuvieron unos grandes logros, ¿no?
sus antiguos teatros y que conseguían, incluso muchos antiguos teatros siguen compitiendo con muchas construcciones actuales, Pues los teatros griegos se caracterizaban por tener una pared cóncava elevada detrás del escenario, y debajo del mismo se situaban pues lo que llamaban los foros acústicos, donde había unas vasijas que hacían de resonancia para el sonido. También decían que las máscaras que utilizaban los actores no eran simplemente para crear una especie de disfraz, sino que tenían la función de hacer resonar la voz de los actores, ¿no? Entonces, claro, si piensas en todos estos conocimientos que ellos ya tenían en la antigüedad, estamos hablando de Grecia, pues claro, dices, bueno, ¿cómo esta gente podía hacer? Claro, estamos hablando de teatros que estaban al aire libre, o sea, el sonido se dispersa fácilmente. Entonces, para que toda la gente esté congregada allí y puedan escuchar una representación sin amplificadores, sin micrófonos, sin nada de nada, porque todo eso no existía, obviamente. Pues claro, dices, bueno, a ver, los antiguos bien que le tenían que dar al coco, ¿no? Para llegar a para llegar a hacer esos grandes hallazgos, ¿no? En tema de acústica, en tema de sonido. Pero aquí hablamos de colocar ciertas vasijas, ciertos objetos, pues para que el sonido no se pierda o se amplifique, pero claro, cuando la gente vea las imágenes de lo que tú estás hablando, es un templo, si se le puede llamar así, claro, una edificación realmente peculiar, porque sus paredes tienen unas formas súper extrañas, tienen unos dibujos muy raros, pero es que además también, si no me equivoco, Mario, hay algo más extraño dentro, que son sus calaveras. Sí, bueno, es que, a ver, se dice que se encontraron unos 7.000 esqueletos, más o menos, en las cámaras que hay cerca de la entrada. Pero lo más curioso es que habían ciertos cráneos que eran alargados, ¿vale?, entre los restos óseos, o sea, unos cráneos fuera de lo normal. Por lo visto existen unas fotografías de estos cráneos, ¿vale?, que dan fe de ello. A ver, hasta cierto punto podríamos aceptar, ¿vale?, la existencia de cráneos alargados, si nos paramos a pensar pues en las costumbres ancestrales de otros pueblos de la antigüedad, ¿no? Yo qué sé, pues te podría hablar de la tribu de los Cayán, ¿no?, donde las mujeres se ponen esas argollas en los cuellos, ¿no?, que es las que llaman las mujeres jirafa, ¿no? O no sé, o los Masái en Kenia, ¿no?, que tienen la costumbre de afilar sus dientes, o incluso también podríamos hablar del alargamiento de cráneos en otras culturas como los hunos o los alanos, aunque los casos más conocidos son los de los mayas o los de la cultura paraca en Perú, ¿vale? Podríamos pensar, bueno, pues que a lo mejor la civilización que hubo allí tal vez utilizara ese tipo de práctica, ¿no? Pero es que, claro, lo bueno es que se llegaron a realizar exámenes de estos cráneos alargados, ¿vale? Y los resultados indicaban que había una tendencia natural a nivel genético sobre dicho alargamiento. O sea, que no es que se tratara de una manipulación, como se sabe en otras tribus, como he comentado, sino que ya sería algo genético, algo de que por sí el cráneo ya producía por sí mismo ese alargamiento. O sea, estaríamos hablando de algo puramente genético. Curioso. ¿Y a día de hoy quedan estas calaveras? ¿Están expuestas en algún lugar? Bueno, en el Museo Arqueológico de La Valeta estuvieron hasta 1985 y en la actualidad dicen que se conservan solo 7 ejemplares y de los demás no se sabe absolutamente nada. Pero imagino que con esta forma tan peculiar también habrá quien dirá que pertenecen a extraterrestres. No, posiblemente. No, sí se ha hablado muchísimo, claro. A ver, en cuanto aparece algún tipo de calavera o algo así con el cráneo alargado, ya lo más lógico, ya normalmente ya la gente se decanta por esos derroteros, ¿no? Claro, a ver, cuando habíamos un individuo concretamente podría ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues lo que he comentado, ¿no?, que perteneciera a alguna tribu, que por lo que sea pues hicieran precisamente estas modificaciones de sus cráneos, ¿no? O algún tipo de enfermedad, ¿no? ¿Vale? Que pudiera crear un tipo de malformación, pero claro, no estamos hablando de uno concreto, sino que estamos hablando de varios, que se encontraron varios en un mismo yacimiento, ¿no? Entonces, claro, eso ya es lo que ya te entra la duda totalmente. Mario, una pregunta. ¿Cuándo se inventó,
por ejemplo, el cristal? El cristal. Bueno, los cristales se saben que en la época de Egipto ya se utilizaban los primeros barnices y o sea, bueno, que trabajaban con pinturas tipo, ¿cómo te diría? Esmaltes. Los primeros esmaltes vendían de aquella época más o menos. Pero claro, el cristal como tal, el cristal así puro, en estado puro, podríamos decir, para utilizar lentes, ¿no? Porque me imagino que ya vas por ahí, ¿no? Sí, ya voy por ahí, lo digo porque claro, también había lentes en el pasado, entonces claro, la gente cuando escucha hablar de esto imaginará tipo gafa, tipo lupa. Claro, es que a ver, cuando hablamos de del cristal, pues claro, estaríamos hablando de pues la época de Egipto, aquellos cuando se utilizaba lo que es el cristal bufado, esos esmaltes que se hacían y demás, pero claro, cuando ya hay hallazgos de estos cristales que los ves completamente pulidos y que parece que tienen otra función, es cuando ya te entra la cosa, ya te quedas en jaque, ¿no? ¿Dónde se encontraron estas lentes? Estas lentes, a ver, mira, por ejemplo, hay una que es muy conocida, la de Eluán, que está en Egipto, que está en el Museo Británico de Londres. Es un cristal de roca, dicen que tiene unos 5.000 años de antigüedad, más o menos. Y dicen que tal vez lo utilizaban los antiguos para poder mirar el cielo, para observar la bóveda celeste. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una lente perfecta, o sea, muy pulida, ¿no? Que claro, actualmente se utilizan métodos electroquímicos, como el óxido de cesio, ¿no? Que es algo que no hasta 1800 y poco no se descubrió. Entonces, ¿cómo pudieron utilizar esta técnica, que es la que se utiliza hoy en día? Porque utilizamos ultrasonidos, utilizamos sobre todo lo que es el óxido de cesio, precisamente para pulir estas lentes. Entonces, ¿cómo podemos hallar lentes pulidas con esa perfección y datadas en 5.000 años de antigüedad? Bueno, ¿no cabe la posibilidad de que se encontraran, por ejemplo, con esta piedra así tan transparente y al mirar a través de ella se dieran cuenta de que pues ampliaba, pero por una formación natural, nada que fuera extraño? Sí, no, a ver, efectivamente, a ver, los antiguos se fijaron muchísimo en estas cosas, porque, por ejemplo, bueno, estaba Aristófanes, que era, bueno, griego, ¿no? Él construyó un globo de vidrio soplado y lo llenó de agua con el propósito de poder ver las imágenes, incluso de concentrar lo que sería la luz solar. Otros griegos también hicieron estudios al respecto. Por ejemplo, el Epicuro, él decía que de alguna manera de los objetos brotaban partículas que herían lo que es los ojos y que impresionaban la vista, ¿no? De alguna manera este hombre pues empezó a comprender lo que era la ley de la reflexión de la luz, ¿no? Y los ángulos de reflexión también. Otros griegos también fueron más allá, también hablando sobre el tema ¿no? O sobre lo que es el campo visual, como comentó Empédocles, ¿no? E incluso Aristóteles también, este hombre lo que hacía sobre todo era, de alguna manera, él sugería que de la luz emanaban objetos, o sea, que se ponían en contacto con los ojos, ¿no? O sea, era un poco así, como diríamos, como muy metafísico, ¿no? Estos hombres en la antigüedad, o sea, eran muy observadores, ¿vale? Entonces ellos sí que es verdad que a través de un cristal soplado pues se fijaban en esto, ¿no? Pues que a lo mejor podían observar y detrás de ese cristal ver, oye, mira, que lo que está aquí detrás se está ampliando la imagen, ¿no? O una incidencia de un rayo solar que entra por un agujero, por una ventana, lo que sea, incide y se proyectan unas de luz en línea recta, ¿no? También. Entonces, de alguna manera, estas observaciones o estas casualidades, ¿no? Hacen pues que se abra la mente pues a investigar, a tratar de buscar pues recursos, ¿no? O sea, de decir, bueno, oye, esto lo podríamos emplear con esta finalidad. Si utilizo un globo con esto puedo ampliar imágenes y lo puedo hacer servir de lupa. A ver,
no eran tan tochos en la antigüedad, ¿no? Tenían eso que comentábamos en el programa anterior, ¿no? Tenían mucho tiempo para la observación, no había tanto tiempo como actualmente para lo que sería la distracción, el ocio. Entonces dedicaban muchas largas y largas horas a lo que es la contemplación de la naturaleza y a estudiar, ¿no? En eso estoy contigo, te doy totalmente la razón. Sin embargo, se pueden haber encontrado con esta lente por casualidad, pero he aquí el cómo la dejan tan perfecta y pulida. Sí, exacto. A ver, ahí está el tema. Es el misterio de cómo pueden haber estas lentes, porque ya no es la única, la de Eluán, la única que se encontró. Había otra también en el Cairo, que la hallaron a mediados del siglo XX o algo así, y que también tiene unos 5.000 años de antigüedad, y que curiosamente fue en una ciudad donde se fundó el primer observatorio astronómico de allí, ¿no? Que estaba a 30 kilómetros del Cairo, que se llama Helwan. Hay otras lentes también, por ejemplo, en Asiria, en lo que es en Nimrud, se encontraron también otras lentes también, que serían de tipo así, forma plano convexa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podían encontrar este tipo de lentes también en sitios tan diferentes, en culturas tan diferentes, ¿no? Lo curioso es que de estas lentes, que es la lente de Layard, el que la descubrió, vio que era una lente pulida de cuarzo, que era de alta calidad, ¿vale? Pero que, o sea, estaba libre de imperfecciones, ¿no? Y lo más curioso, que el hombre este que estuvo investigando el tema, que se llama Soya Price, no sé si habías oído hablar alguna vez de este hombre, No. hizo varias investigaciones. Este hombre descubrió que alrededor de lo que es el cristal habían como restos de metal, ¿sí? Por lo que supuso que esas lentes estarían engarzadas en algún tipo de soporte. Entonces, algún tipo de monóculo, Una montura. La montura de unas gafas, tal vez. Aparte de que lo curioso es que la forma encajaba perfectamente con la cuenca del ojo humano. Y esta lente está precisamente expuesta en el Museo de Londres. ¿Es posible que en la antigüedad ya hubieran tenido estos conocimientos, hubieran aplicado cristales pulidos con la finalidad de poder, de poder pues solucionar temas como, que te diría, pues la vista cansada, lo que es ahora no me viene, la miopía? Uh-huh. O sea, que algo que es tan común y tan generalizado, ¿no? Es la manera, de que de alguna manera a través de esos cristales, ¿no? Aparte de que se podían utilizar también pues para poder mirar el cielo y demás, ¿no? Aunque bueno, hasta que no llegó Galileo no se sabe, no se tiene constancia de lo que sería el primer telescopio, ¿no? Pues sí que es muy curioso que en la época de Confucio, el filósofo chino, este hombre hacía mención de un zapatero que utilizaba vidrios en los ojos. O sea, como un pequeño monóculo para ver mejor. Claro, al decir vidrios piensas que ya no sería uno, sino que ya piensas la posibilidad de que serían dos. Entonces, que unas gafas, posiblemente, algo para poder ver de cerca. Claro, estamos hablando de la época, o sea, de China, del más o menos 500 años antes de Cristo. Entonces, ¿quién podría tener por aquel entonces estos conocimientos, ¿no? De óptica, ¿no? De con los cristales que puedas ponerte en la vista, pues te puedan ayudar a ver de cerca o a ver de lejos, ¿no? Las lentes, ¿no? Plano convexas, cóncavas, o sea, ¿quién pudo llegar a este nivel de conocimientos, ¿no? Pero sobre todo lo más curioso es sobre todo el tema del pulido. El tema del pulido es lo más desconcertante, porque ya te digo, estamos hablando de lentes que tienen una perfección de pulido como la actual. Y aquí hasta 1803, que se empezó con el óxido de cesio, no se consiguió esta perfección. Curioso. Antes, Mario, has mencionado a Aristófanes.
Ujú. Pero también, sin embargo, hay otro griego que es Arquímedes. Ah, sí, Arquímedes. Bueno, sí. Arquímedes también, bueno, este hombre estudió un montón sobre estos temas de óptica y precisamente, bueno, hay una leyenda muy curiosa sobre, bueno, Arquímedes, la leyenda esa famosa de que derrotó la flota romana cuando asediaban Siracusa. Uh-huh. Que eso se cree que fue más o menos el 200 antes de Cristo. Y este hombre pues estudió con el tema de los espejos, ¿no? Que reflejando la luz de los rayos solares, la idea era pues eso, hacer incidir con un rayo solar sobre las velas y quemarlas, ¿no? Entonces, a ver, esto, por mucho que se ha estudiado, se han hecho pruebas y demás, no es del todo factible. Entonces podríamos estar hablando que posiblemente sea más una leyenda que una realidad, ¿no? Porque con los experimentos que se han hecho, claro, tendríamos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que estamos hablando de naves que están en alta mar, se están acercando. Entonces, no estamos hablando de un punto fijo. A ver, tenemos que tener en cuenta parámetros también como la distancia, ¿no? El tiempo, el tiempo de exposición, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, si pensamos en la cantidad y el tamaño de espejos que serían posibles para tal proeza, aparte de que deberían moverlos de tal manera para estar reflejando la luz totalmente, el tiempo de exposición necesario para hacerlo también, el hecho de que el punto no esté fijo y que esté móvil, entonces no resulta factible del todo. A cada minuto que pasa también el sol va variando, o sea, es más o menos como lo que comentamos. No sé si recuerdas cuando hablamos de las pirámides, lo de la teoría de los espejos, ¿no? Uh-huh. Que decían lo de que con los espejos pues iban enfocándolos de manera para ir propagando la luz. Lo que pasa es que esa luz se pierde porque llega un momento que ya no, aparte de lo que de espejos de entonces, volvemos a las mismas. No estamos hablando de un espejo de los actuales, sino que estamos hablando de metal pulido, de un cobre muy, muy pulido, que claro, que para nada tiene que ver con nuestros espejos actuales. Y claro, esos puntos, ponerlos todos, varias personas, el tipo de espejo, ¿no? El tipo de diámetro de espejo, irradiando un rayo de luz, todos en un mismo punto, o en varias naves a la vez, y hacer que ardan, es totalmente imposible. Totalmente imposible. Aparte de que tampoco no hay ningún historiador de la época que relatara el hecho, ¿eh? Porque se sabe que la historia parte de Luciano de Samosata, que esto fue 350 años después de estos hechos, ¿vale? O sea, que en ningún momento, en la época de Plinio, el Viejo y todo, no se habla de ello, ¿no? O sea, si hubiera sido una gran hazaña o algo tan importante, hubiera tomado mucha relevancia, ¿no? En aquel momento. Aparte de que suponiendo que hubiera habido mucho sol, ¿no? Especulando con unas condiciones climáticas que hubieran sido muy propicias y un mar estable, ¿no? De manera que aquellas naves hubieran estado lo más estáticas posibles. Por lógica, no hubieran tenido la necesidad de desplegar las velas. Y si las velas no están desplegadas, ¿cómo las haces arder, no? O sea, no sé, hay una serie de factores que por más que se han querido poner a prueba, no resulta plausible. Claro, has dicho una cosa muy interesante que es imposible, que es prácticamente imposible, pero quizás esta palabra la apliquemos nosotros para nosotros. Si pudiéramos echar la vista atrás o pudiéramos viajar con una máquina del tiempo, a lo mejor nos sorprenderíamos de lo fácil que ellos lo hacían. Sí, a ver, que no te digo que tal vez el hombre lo intentara, ¿eh? No te digo que no, pero es que lo curioso es que según la historia los romanos al final tomaron la ciudad y a él lo mataron. O sea que, a ver, no sé hasta qué punto fue eso, no sé, yo pienso, que tal vez lo puso en práctica, tal vez lo quiso llevar adelante, pensó en esa posibilidad, pero que bueno, que a lo mejor saliera bien al final, ¿no? Posiblemente. Esto me recuerda a esa hipótesis, bueno, esa historia también que hay referente a los nazis, de que querían poner como una especie de espejos en la luna para reflejar la luz solar y así quemar ciertas ciudades. Sí, ¿no? Sí, bueno, ya sería muy... madre mía. Bueno, viniendo de ellos me lo creo absolutamente todo, ¿eh? Pero... Sí, bueno, a ver, que los nazis fueron muy buenos.
Hay mucho... No, la historia nazi no es simplemente lo que se cuenta en los libros de texto, hay mucha... Claro. Hay mucha amiga detrás. Bueno, como siempre se nos va acabando el tiempo, así que quiero cerrar, Mario, hablando de las pinturas de Tassili en el desierto del Sáhara. Tassili. Sí, bueno, a ver, estas pinturas son muy curiosas, porque están situadas a unos 1800 sobre el nivel del mar, ¿vale? Están en Argelia. Y claro, estamos hablando de una zona que es totalmente seca, es árida, y posiblemente fueron vergel hace muchísimos años, o sea, hace miles de años atrás, como también me remito otra vez al tema de las pirámides, ¿no? Con la teoría de Orión, ¿no? Del 10.500 antes de Cristo, que si nos remontáramos a unos 12.000 años atrás, entonces sí que habría la posibilidad de que esa zona, lo que hoy en día es un desierto, pues que fuera un vergel, ¿vale? Entonces, posiblemente fuera un vergel la época en que se hicieron estas pinturas, porque ya te digo que más o menos las datan en unos 8.000 años o algo así, más o menos, o incluso 10.000 o más, ¿eh? Fueron descubiertas en 1934 por un oficial francés llamado Brenans. Entonces, claro, cuando las vio este hombre se quedó sorprendidísimo y dijo, bueno, esto es increíble, ¿no? En la zona donde estaba y tal, pensó, bueno, esto, aparte de que al ver ese tipo de representaciones, lo primero que hizo fue contactar pues con Henry Lott, un científico francés, que el hombre pues se trasladó hasta allí y empezó a trabajar con el tema, empezó a clasificarlas, a catalogarlas. Y lo que luego, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, estas investigaciones se quedaron interrumpidas. Además que Henry Lott tuvo también un accidente que le dejó durante bastantes años inválido, pero luego se reanudaron las investigaciones a partir del 56. Y se mandó una nueva expedición con ayuda del gobierno francés y varias entidades científicas, ¿vale?, para llevar los trabajos adelante. Lo curioso es que para poder obtener esos dibujos a veces para calcarlos, tenían que ponerse de rodillas, tumbarse de espaldas, meterse en sitios muy recónditos porque es que apenas eran visibles, ¿no? Y es curiosísimo porque las representaciones, esas exposiciones que hay ahí dibujadas, pues son unos seres pues muy grandes, ¿no? Gigantescos, figuras antropomórficas, ¿no? O sea, animales exóticos, escenas de caza, bueno, cosas que también podrían ser típicas, ¿no? O sea, en el arte rupestre, ¿no? Las escenas de caza y demás, ¿no? Pero es que, claro, cuando ves ya ciertos tipos de representaciones, ya es cuando ya te quedas con los interrogantes, ¿no? Pues estamos hablando de unos seres gigantes, humanoides de cabeza redonda, que parecen llevar una escafandra, ¿no? Y como un traje de astronauta. No, aquí te voy a corregir porque tengo esta imagen delante. No parece, directamente yo diría que lo lleva. Sí, sí, a ver, sí, exactamente. A ver, es que claro, si tú lo ves así, dices, bueno, esto es un astronauta, ¿no? Representando la antigüedad, ¿no? Como si alguien hubiera viajado en el tiempo y los que estaban allí hubieran dicho, vamos a representar a este tío, ¿no? Es que se ven los pliegues de las botas, los pliegues de, digamos, la parte de arriba, los guantes, todo. Exactamente. Entonces, claro, si las imágenes que están representadas en la piedra son realistas, porque están representando todo lo que aquellas gentes estaban viendo en aquel momento, con esas escenas de caza y demás, y representaciones triviales de lo que sería la vida diaria, cuando representaron a aquellos seres es porque los estaban viendo, los estaban representando tal y como los veían. Entonces, claro, de estos seres en sí no se sabe nada. La figura más representativa es el que llaman el gran dios marciano, que me imagino que será el que estarás viendo tú por casualidad ahora, ¿no? Es una imagen... Sí. Yo digo que es que, sobre todo, lo más llamativo es que se ve el pliegue de las botas, o sea, el zapato. Sí, totalmente. En cambio, cuando ve las otras figuras que se representan a ellos, están muy bien hechas, todo hay que decirlo, el que las hizo sabía dibujar, pero son más sencillas, es pues hombres como si fueran solo con taparrabos, lanzas, arcos, pues de aquella época, pero esto no, aquí hay mucho detalle en este dibujo. Sí, por eso te digo. Entonces, se hicieron un montón de dibujos de las representaciones que sacaron de allí, e incluso posteriormente se descubrieron unas grafías o unos signos
que tal vez pudieran pertenecer a un lenguaje antiguo y desconocido que no se ha logrado descifrar todavía. Hay representaciones muy curiosas también, como el famoso rapto de las doncellas, que se ve claramente como un ser así de estos, con escafandra, y cómo están arrastrando, como si llevaran a varias mujeres en fila, ¿no? Y detrás lo que parece como una forma así, como te diría yo, una forma ovoide, como si estuviéramos hablando de de algún tipo de posible nave, entre comillas. De alguna manera aquel ser con escafandra está arrastrando a esas personas para que de alguna manera entren dentro. Sí, incluso esta especie de ovoide, objeto volador, vamos a llamarlo así. También hay otra imagen que va detrás de un carnero y se ve otra vez el ojo como si fuera un cíclope. Sí. Es muy curioso, mucho. Exactamente, claro, estamos mezclando escenas rutinarias de caza y todo, claro, estamos hablando de representaciones totalmente realistas, o sea, representaciones que es lo que esa gente estaban viendo día a día. Y claro, si te están representando eso, es que los estaban viendo. La imaginación sin duda ha existido desde siempre y ella nos ha llevado a conseguir cosas realmente maravillosas y fantásticas, pero claro, para poder dibujar ciertas cosas o imaginar ciertas cosas tienes que tener mínimamente un indicio, una base de algo que luego te lleva a ti a esa imagen a modificar la otra cosa. Si fueron capaces de dibujar esto, es que algo habían tenido que ver. Obviamente. Y aquí la comunidad científica, ¿en qué postura se planta? Bueno, la comunidad científica, pues como siempre, tampoco no se manifiesta al respecto. A ver, cuando hay algo que no se... Más vale callar, ¿no? O sea, no es una cosa que puedan... Claro, es que hay cosas que son evidentes y que te dejan en jaque, ¿no? Que no puedes tampoco decir qué explicación le das a esto, ¿no? No se suele hablar mucho de estos temas. Normalmente cuando son temas incómodos, pues quedan relegados a eso, a nuestros espacios, ¿no? A la gente que se dedica a los misterios y a estas cosas, ¿no? Pero no es una cosa que tú la puedas ver, por ejemplo, en los libros de historia, ¿por qué no? Porque son... Claro, esto hace... mover de alguna manera pues las ruedecitas de la cabeza de las personas, ¿no? Decir, hostia, ¿y esto? ¿Sabes? Y empezar a especular y empezar a preguntarse. No interesa que las personas se hagan tantas preguntas, ¿vale? Te explican la historia montada, tal como está, tal como nos llegan los libros de texto, y con esto ya tenemos bastante. Bueno, pues desde aquí animo a todos los oyentes a que busquen las imágenes de lo que hemos estado hablando aquí, porque se van a llevar más de una sorpresa, sobre todo aquí, al final con estas pinturas, porque son muy, muy llamativas. Mario, como siempre, nos pasaríamos horas y horas, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Quedan de nuevo cosas en el tintero, o sea que vas a tener que volver. Ya cuando quieras, compañero. Por dónde retomamos. Compañero, como siempre, mil gracias, un abrazo y buenas noches. A ti igualmente, Jorge. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Consideran que este es el episodio más importante de la historia y puede que estén en lo cierto. En julio de 1947, Roswell era una pequeña ciudad dormitorio rodeada de ranchos y desiertos. Albergaba además el 509 Escuadrón de Bombardeo, un grupo militar de élite. Acababan de lanzar 2 bombas en Japón y habían probado un par más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra, y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, sucedió algo extraño.
Un objeto grande y plateado se precipitó desde el cielo y se estrelló contra el desierto con estrépito. Un ranchero encontró partes de lo que quiera que fuese aquello e informó a la base aérea local. Enseguida, el gobierno se interesó por el suceso y por primera y única vez en la historia del país, emitió un comunicado de prensa sobre el accidente del disco volador. Lógicamente, la noticia acaparó los titulares de toda la nación. Titulares del 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un disco volador, la gran historia del año. ¿Qué es y a quién pertenece el platillo volante? Pero un día después se retiró la nota de prensa y se emitió una nueva, con una explicación aún más mundana. Se dice que la ufología moderna nació el 24 de junio de 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold protagonizó el primer avistamiento a gran escala de objetos voladores no identificados. Pero la cosa al parecer no quedó ahí, porque el 10 de julio de ese mismo año se produce el incidente más misterioso de todos los tiempos cuando de ufología hablamos: el supuesto impacto de un ovni en el desierto de Nuevo México, en Roswell. Curiosamente, todos estos encuentros con lo extraño sucedieron pocos años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. ¿Tendrá esto algún significado o no tendrá absolutamente nada que ver? Yo personalmente reconozco que nos encontramos ante un hecho realmente desconcertante, porque no sabemos ante qué nos encontramos, si son objetos voladores de otros mundos, entidades biológicas venidas del espacio, objetos gubernamentales secretos para crear el desconcierto. La pregunta está en el aire. Hoy vamos a profundizar un poco, quizás en un tema que ya es muy popular, pero que vamos a traer hoy versiones no diferentes, pero sí cuestiones que normalmente no se suelen contar, precisamente de ese caso tan misterioso, de Roswell. Para hablarnos hoy de todas estas incógnitas que aún quedan, y parece que estaban todas resueltas, pero ya veremos que no, sobre este misterioso hecho, tenemos el autor del libro de OVNIs Caso Abierto, conferenciante, investigador y un gran observador del fenómeno OVNI, compañero de las ondas dirigiendo el programa Visitantes Nocturnos en Radio Pomar. Buenas noches, Xavi Soler. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Ex-dirigiendo. Ex-dirigiendo. Bueno, se acabó hace 2 años o algo más, pero bueno, es igual. Un poco más, es que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Xavi? Muy bien, aquí disfrutando del veranito que ha venido de pronto, que ya veremos cuánto durará. Xavi, el caso Roswell, o sea, un caso ya mítico, cacareado, pero ¿por qué sigue dando tanto bombo esto? Mira, es muy fácil. Hay que tener en cuenta un par de cositas muy sencillas. Uno, que el caso Roswell no despertó un gran interés en general. O sea, salieron esas 2 portadas, las que todos conocemos, ¿eh? Estados Unidos ha capturado un ovni, y al día siguiente, justo 24 horas después, el mismo periódico, otro comunicado oficial, el general Ramey desmiente que Estados Unidos haya capturado un ovni. Eso duró lo que duró. O sea, la primera portada, la segunda portada, 2 días y punto. Y el caso en realidad no despertó ningún interés ni ninguna investigación por parte de, digamos, expertos, o lo que ahora llamaríamos ufólogos, hasta 30 años después. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que, para que nuestros oyentes se hagan la idea, es como intentar investigar un asesinato en una escena del crimen de la que ya han pasado 30 años en la que se produjo el crimen en esa escena. ¿Qué queda? Nada. ¿A qué nos podemos
¿A dónde podemos ir a parar? Pues a los testigos o presuntos testigos de lo que allí ocurrió hace 30 años. Y a partir de aquí hemos de hacer caso de lo que los diferentes encuestadores nos vayan explicando. Y ya sabemos que cuando hace uno una entrevista a una persona, así en plan tomando notas y luego la publica, hombre, pues cada uno pone un poquito más o menos de cera según le interesa, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Pues ese es el problema, que se ha explicado mucho el caso teóricamente, pero la intrahistoria de qué ocurrió en Roswell durante aquellos días, que fueron 10, 12 días del incidente, pues se ha reducido solo al caso. Pero si tú eres un CSI, ¿tú qué haces? Intentas averiguar de dónde venían los testigos, cuál es su historia, cuáles son sus intereses, qué les pasó durante aquellos días de hace 30 años y a ser posible qué les ocurrió después, para intentar hacerte una idea de los intereses que alguien puede tener en aquel crimen que se cometió que tú intentas investigar. Yo no sé si os he metido en un rollo tremendo, pero más o menos la idea es esa. Pero claro, 30 años después, eso es muchísimo tiempo para volver a retomar el caso y cometer muchísimos errores y dar versiones que no son ciertas. Claro. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Ahora, 80 años después, porque claro, primero decimos 30 años, pero ahora cuando hablamos de Roswell, han pasado 70 años. Creo que no queda ningún testigo con vida ya. Nos hemos de remitir a las investigaciones, más o menos, y las versiones que hay, que se hicieron o que se investigaron hace 40 años. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tenemos? Hombre, primero, sondear en la historia de todos los que intervinieron en aquel caso. Yo, para ponerte un ejemplo, mira, la base de Roswell era, porque ya no lo es, una base de bombarderos, pero no era una base cualquiera. Eso muchos ya lo habrán oído. Era la base del primer escuadrón de bombarderos de largo alcance con capacidad atómica. Es decir, eran bombarderos capaces de cargar una bomba atómica y plantarse, por poner un ejemplo, en Japón y lanzarla. ¿Vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Vale. Si nosotros leemos los relatos que se han dicho sobre Roswell, nos da la impresión, todos llegaríamos a esa impresión, de que los oficiales que habían en Roswell pues estaban allí porque un día los destinaron, podían venir de cualquier sitio, y un día los destinaron a aquella base, pues, por la razón que sea, porque uno había pedido el traslado, porque a otro le había tocado, en fin, lo que fuere, ¿no? No es verdad. Esa conclusión sería errónea. Toda la gente que había en Roswell, es decir, todos los nombres que cualquier persona interesada en caso Roswell, cuando lee una información y oye hablar del coronel Blanchard o del teniente Hout o de cualquier otro, o del oficial de inteligencia o del oficial de contrainteligencia o de los diferentes oficiales que intervinieron en aquella investigación, toda aquella gente no se conocían desde hacía 15 días. Toda aquella gente estaban en el 40º grupo de bombarderos de B-29 desde 1944 o antes. ¿Qué tiene de peculiar ese grupo de bombarderos? Pues nada, simplemente que fue el escuadrón que bombardeó Hiroshima y Nagasaki. ¿Alguna cosa más de particular? Sí. El coronel Blanchard, el jefe de la base de Roswell, era el instructor de los pilotos de todos los bombarderos que tenían números para bombardear Japón con la bomba atómica. Que él mismo estuvo nominado para ser el piloto del famoso Enola Gay, pero que no fue designado porque se consideraba que tenía más valor como instructor que como piloto, y no querían arriesgar la vida de esa persona si el bombardero era derribado antes de llegar a su servicio. Pero no solo eso, toda esta misma gente, participaron en las sucesivas pruebas atómicas que se hicieron después
de la Segunda Guerra Mundial. Los famosos atolones y todo esto que hemos oído hablar, que se hicieron pruebas con aviones y bombas atómicas, pues los hizo este grupo de bombarderos. Y cuando todo esto acabó, los destinaron a Roswell. Pero no solo a ellos. El famoso general Ramey de Fort Worth, que fue el que desmintió la noticia, formaba parte de este mismo grupo de bombarderos. Aún hay más. Se consideraban un escuadrón de élite, personas especialmente cualificadas. No eran un escuadrón de las fuerzas aéreas cualquiera, no. Se les consideraba de lo mejorcito de la Fuerza Aérea. Pero aún hay más. El oficial de inteligencia que identificó los restos, que estuvo investigando, este caballero era un especialista en la identificación de restos. Es más, era el tío que cuando los aviones norteamericanos sobrevolaban Japón, era el tío encargado de fotografiar y después analizar las fotografías pormenorizadamente para identificar y señalar los objetivos. Es decir, eran unos tíos que sabían perfectamente lo que era un avión, lo que era un globo y lo que era, yo qué sé, no eran tontos. Te puedo señalar más cosas curiosas. El famoso granjero que descubrió los restos, en realidad, todos decimos que era un granjero. En realidad, si fuéramos serios, diríamos que era un pastor, porque era un tío que se dedicaba a llevar a pastar dentro de una gran propiedad, de un gran rancho, un rebaño de ovejas, ¿vale? Bueno, este señor tenía una casita en la entrada del rancho. Y el día antes del incidente de Roswell, por la noche, estaba con su hijo pequeño, oyó un gran estruendo que de pronto, primero pensó que sería un trueno, pero dijo, es un trueno muy raro. Y al día siguiente, cuando se levantó, cogió el rebaño y se fue tranquilamente, chino-chano, hasta encontrar el lugar de donde él calculó más o menos que venía el estruendo, que serían, como mínimo, un par de kilómetros. Ya sabéis todos cómo son los grandes ranchos norteamericanos, más si está en medio del desierto, una gran superficie brutal, con 4 hierbajos que era lo que comían las ovejas. La explicación oficial de que lo que se estrelló fue un globo, ¿vosotros os imagináis el estruendo que puede provocar un globo meteorológico o un globo espía si estás a 2 o 3 kilómetros? ¿Tú crees que lo oirías? Yo creo que no. No, prácticamente no. Va, pues esto son solo un par de las curiosidades que se pueden hablar de ese tema. Otro tema, lo que diríamos el conducto reglamentario, ahora no me acuerdo cómo se llama, el conducto de órdenes, depende de desde qué lado lo mires. Si tú quieres hablar con tu oficial, con el oficial de tu destacamento, de tu base aérea, y eres un soldado, pues has de ir. Primero le has de preguntar al cabo, luego le has de preguntar al sargento, luego has de preguntar al teniente, y has de ir pensando un conducto reglamentario hasta poder hablar con el coronel o el teniente coronel que dirija tu base. Si tú haces dar órdenes y eres el teniente coronel, pues tú, teniente coronel, se la das al coronel, por decir algo, el coronel se lo da al capitán, el capitán al teniente, el teniente al sargento, el sargento al cabo y el cabo al soldado. Eso funciona así, tal cual, en todos los ejércitos del mundo mundial. En 1947, Estados Unidos salía de una gran guerra. Era un ejército absolutamente disciplinado. Entonces, a ver quién me hace creer que el coronel Blanchard, que era el jefe de la base aérea de Roswell, que estaba bajo las órdenes del general Ramey, que era el comandante en jefe de la base de Fort Worth, decidió, por su cuenta y riesgo, enviarle un comunicado a sus relaciones públicas para que entregara ese comunicado al diario de Roswell diciendo que Estados Unidos había capturado un ovni. No le pidió permiso a nadie. Y automáticamente el general Ramey, el comandante en jefe de la base aérea de Fort Worth, coge un cabreo de 4 pares de narices y emite otro comunicado diciendo que nada, que no es verdad, que aquello no era un ovni. Pero en cambio,
en el intermezzo, fleta un avión de carga desde Fort Worth hasta Roswell para que el ejército se incaute de todo el material encontrado en el rancho. Y al día siguiente, después de que haya sido titular, entre medio, hacen toda una rueda de prensa en la que el coronel Blanchard, el mismo que había dicho que se había capturado un ovni, se hace fotografías delante de trozos de madera y de papel metálico para demostrar a todo el mundo que aquello era un globo meteorológico. Más cosas que no se aguantan por ningún lado de muchas cosas que se han explicado del caso Roswell. Mucha gente habla de que habían tripulantes muertos, ¿no? Y que estos tripulantes muertos fueron capturados por el ejército y llevados al Área 51, ¿verdad? Eso lo dice mucha gente. Vale, de acuerdo. Resulta que cuando el granjero encontró los restos, no acudió inmediatamente al sheriff. Primero se fue a su casa con algunos de los restos y los estuvo comentando con sus hijos. Mira este trozo de metal que se dobla, lo doblas y suelto, vuelve a su forma original. Y con este juego estuvo, pues no se sabe si un día o 2 días, hasta que acudió a la prensa y al sheriff de Roswell. Primero acudió a una radio y el de la radio dijo, esto es lo que necesita el sheriff, ¿vale? ¿En qué cabeza cabe, pregunto yo, que si aquel hombre, además de encontrar restos materiales, hubiera encontrado restos físicos, hubiera tardado 24 o 48 horas en avisar a alguien de que allí se había estrellado algo y habían cadáveres? ¿Quién se lo cree? Pues prácticamente nadie, del mismo modo que un artefacto cualquiera, digamos, a la velocidad que supuestamente se tuvo que estrellar en Roswell, no sé si quedaría algún pedacito de algún cuerpo. Bueno, depende de la altura que vueles y a la velocidad que te estrelles, porque claro, tú puedes llevar, por ejemplo, un avión comercial y a los 10.000 metros, que es tu velocidad de vuelo, pues empezar a tener problemas, ir descendiendo, ir reduciendo la velocidad, intentar aterrizar y en el aterrizaje pegártela, ¿no? De estas cosas han dado muchos y normalmente siempre se encuentran cadáveres, ¿no? Pero claro, si tú encuentras cadáveres no te vas a estar en tu casa 2 días diciendo, ostras, que debe ser esto, ¿no? Si tú consideras que allí hay niños, que era la primera impresión que todo el mundo parecían niños, hombre, tú pierdes el culo para ir al pueblo a decir, hostia, que me he encontrado unas cosas raras y unos niños raros ahí muertos ¿sabes lo que te quiero decir o no? Y eso no lo hizo. Pues entonces que a mí nadie me haga creer que en Roswell habían cadáveres, ¿sabes? Otra cosa que es mentira, y es que se dice que los restos fueron llevados al Área 51. Los restos fueron llevados a Fort Worth. Y no hay ninguna noticia ni nada que haga pensar que salieran luego de Fort Worth. Donde habría que buscar es en Fort Worth, no en el Área 51. O al menos se había de haber buscado en aquella época. Si luego 30 años después se los llevaron, ya no digo nada. Pero inicialmente los restos de Roswell no fueron al Área 51 ni a ningún otro sitio, sino a Fort Worth. Que curiosamente, Fort Worth fue donde fue destinado como el coronel Blanchard 2 años después, o 1 año después, en el 1948, el coronel Blanchard ocupó el puesto del general Ramey. El general Ramey fue destinado después de Fort Worth a destinos puramente administrativos durante años, hasta que el tío se amargó y dejó el ejército. El general Blanchard, el coronel Blanchard, el que hizo la nota esta tan estúpida diciendo que el ejército americano había capturado un ovni, fue ascendiendo hasta llegar a general de 3 estrellas. Tanto es así que acabó en el Pentágono, siendo el tercer oficial militar con más poder en Estados Unidos por debajo del presidente de Estados Unidos, que es el capitán general de todos los ejércitos, por decirlo de una forma que todo el mundo lo entienda. Y murió a los 50 años tranquilamente en su despacho de un infarto. Aquí hay una cosa que llama mucho la atención y es que normalmente si tú te saltas una cadena de mando en cualquier ejército,
tiene sus consecuencias, pero este señor no solo se salta la cadena de mando, sino que encima dice a los cuatro vientos: hemos recuperado un Omni, y lo premian ascendiéndolo a general de 3 estrellas. Sí. Esto es de las cosas que a mí me alucinan, pero es que no es solo eso. Tú puedes entrar en la página web de la Fuerza Aérea y puedes consultar pidiéndolo mediante un enlace, quiero decir, no tienes que solicitarlo, te sale automáticamente. Si tú pones el nombre de un general, has de ir viendo de pestaña en pestaña hasta que llegas a lo que sería el currículum de los militares. Tú puedes poner el nombre de un general y te sale su currículum, ¿vale? Tú pones el nombre del general Ramey y no aparece, no existe. Tú pones el nombre del general Blanchard y te sale rápidamente, pero si tú miras el currículum que te aparece en todo su historial militar que aparece, el destino de Roswell no está. La primera vez que aparece en una zona próxima es cuando es destinado como jefe de la base de Fort Worth, que curiosamente, pocos años después, dejó de ser una base de primera categoría, de las más importantes que había, al menos en esa zona de Estados Unidos, para pasar a formar parte de lo que llaman la Reserva Aeronaval de Estados Unidos. Y es aeronaval, a pesar de estar en pleno Texas, porque por allí pasa un río que no me acuerdo cómo se llama, que es un río grandioso, navegable, y por lo tanto pues tiene capacidad naval, digamos, ¿no? Pero curiosamente dejó de ser una importantísima base aérea para convertirse en una base aeronaval de la Reserva de los Estados Unidos. Y pasó de estar delante de los focos de todo el mundo a estar en la retaguardia. Es decir, todo lo que ha pasado alrededor del incidente Roswell, de las personas y de las bases y de los destinos militares es bastante extraño. Por ejemplo, yo hace 4 años me puse en contacto con el condado de Chávez, creo que se llama Chávez, de Estados Unidos, que es donde está Roswell, para pedir quién me podía informar de cosas muy sencillitas. Por ejemplo, el famoso sheriff de Roswell, del que no hay prácticamente información, digamos, oficial, no hay información oficial de él, más que los artículos y entrevistas que se le podían haber hecho hace 40 años, saber exactamente durante cuántos años, de qué año a qué año, fue sheriff de Roswell, ¿no? Y día de nacimiento, día de la muerte, y después, a cuántas elecciones o cuántas veces optó a ser sheriff de Roswell. El condado de Chávez me dice que esto me lo ha de decir el sheriff de Roswell actual, y me dan un correo electrónico, y yo digo, pues vale, pues se lo pregunto, ¿no? Y le envío un email al sheriff de Roswell, que claro, él en su despacho tiene que tener toda la información de sus antecesores, ¿no? Que solo hace abrir un cajón y mirar a ver la carpeta del sheriff ¿no? Bueno, el tío, en vez de contestarme directamente por el email que yo le había enviado, como que en el pie de mi email aparecía una página web en la que había un formulario de contacto, el tío, ni corto ni perezoso, entra en mi página web, entra al formulario de contacto y me contesta en 4 frases que comentar estos temas es una cosa muy peliaguda y que me dará a ver si me puede poner en contacto con los descendientes del sheriff. Hasta aquí todo el contacto que tuve. Curioso. ¿Tú crees que es normal? Es decir, yo solo pedía año de nacimiento, año de muerte, tiempo de servicio como sheriff y a cuántas veces optó al ciclo de ser sheriff de Roswell. Y nada más. ¿Tú crees que eso es lógico? 70 años después que no me puedan decir cuántas veces fue sheriff ese señor de Roswell, qué año nació y en qué año murió. Pues no me lo pudieron decir. No volví a tener nunca más contacto con el sheriff actual de Roswell. Es más, el email que yo, la cuenta de email que yo utilizaba para ponerme en contacto
primero con el condado de Chávez y después con el sheriff de Roswell, nunca más me volvió a funcionar bien. Mis emails no llegaban, o sea, llegaban a veces, vaya. Los emails que me enviaban a mí también llegaban a veces y otras veces no llegaban, hasta que al final tuve que cambiar de cuenta de correo. Con la cuenta de correo nueva volví a intentar contactar con el sheriff de Roswell. Nunca me contestó y volví a tener problemas con la cuenta. Así que abrí otra tercera cuenta nueva y nunca más intenté contactar con el sheriff de Roswell para poder tener una cuenta activa que funcionase decentemente. ¿Me explico? Curioso. O sea que, y podemos estar así 3 o 4 programas porque se me irán ocurriendo cosas nuevas que explicar que se me han quedado en el tintero. Xavi, has mencionado varias veces que cuando este supuesto objeto volador choca contra Roswell, los restos son llevados, dicen, aunque luego tú ya has dicho realmente dónde fueron trasladados, al Área 51. La gente piensa hoy en día que en Área 51 se están experimentando con ovnis, que hay objetos voladores enterrados, incluso han llegado a decir que hay una especie de alienígenas viviendo allí. ¿Qué es realmente el Área 51 y si esconde tantos misterios como nos quieren hacer creer? Yo si me tuviera que jugar la mano derecha, y mira que me la quiero, porque yo con la mano izquierda soy un inútil, y si me tuviera que jugar la mano derecha, te diría que en Área 51 lo único que hay son experimentos con aviones de diseño avanzado. Y que a mí, propietario de la base, es decir, gobierno de Estados Unidos, me interesa mucho más que la gente vea ovnis a que vea aviones que serán útiles dentro de 25 o 30 años. Y por tanto alimento tanto como puedo la idea. Cierto es que tengo muchísimas medidas de seguridad para que nadie entre allí. Lógico, porque todo lo que allí estoy haciendo es altísimo secreto. Pero no porque hayan extraterrestres, no porque hayan ovnis, sino porque hay diseños de aviones que, insisto, no vean la luz hasta dentro de 20 o 30 años. Claro, ¿cuándo hago las pruebas? De noche. Los aviones cuando vuelan de noche y están cerca de una pista de aterrizaje, ¿qué hacen? Claro, llevan la luz de aterrizaje encendida. Y si no la llevan porque la han de llevar, la llevan porque así lo que se ve es una luz que hace movimientos extraños. Y la gente automáticamente que piensa, ovnis. Y a mí ya me interesa que piensen que son ovnis. No aviones experimentales, no sea que venga algún chafardero de los que no creen en ovnis y creen en aviones experimentales y por algún método, de alguna manera, consiga alguna fotografía con aparatos de visión nocturna de una cosa que yo no quiero que fotografíe nadie. Por lo tanto, alimento el tema ovni. Lo alimento tanto que el gobernador del estado propone llamar a la carretera aquella que pasa por delante del Área 51 como la autovía de los extraterrestres. Y lo apruebo, y así se llama desde entonces. Y pongo todo de cartelitos en la carretera diciendo bienvenidos a la carretera de los extraterrestres. Pero sin embargo, la base aérea sigue sin tener nombre. Y reconozco que aquello existe porque un empleado, a raíz de una enfermedad que él dice que es de trabajo, consigue demostrar mediante un único documento que un día trabajó para un contratista que trabajaba para los Estados Unidos en aquel lugar. Pero la base sigue sin tener nombre. Es la única, seguramente una de las pocas bases de Estados Unidos que no tiene nombre. Área 51 es el nombre popular que se le da, pero precisamente no tiene ningún nombre. En la puerta de la base no hay nombre. Porque sí que es súper secreta, pero no porque hay extraterrestres, sino porque allí se hace prueba de armamento hiper secreto que no les interesa que nadie meta las narices allí. Nada más. Esta es mi opinión, igual perdería la mano derecha, pero yo me la apostaría. Pero lo que sí que es llamativo es que el presidente de Estados Unidos no sabía de la existencia, o eso al menos dijo, del Área 51. Claro, porque, a ver, yo creo una base a la que no pongo nombre. Por lo tanto, si no le pongo nombre, o sea, algo que no tiene nombre para un gobierno no existe. Pues no le pongo nombre y no existe. Y dejo que la Fuerza Aérea ahí experimente todo lo que tenga que experimentar. A mí cuando me preguntan, digo, pues yo allí no tengo nada, porque no me figura ningún nombre allí. Claro, ellos lo niegan, lógico.
Claro que lo niegan, pero porque es súper secreta. Pero asociar el supersecretismo con los ovnis, ¿por qué es? Porque por las noches se ven luces, nada más. Cierto es que luego sale gente que dicen que han trabajado allí, que han visto no sé qué, pero ¿alguien me puede jurar y perjurar de que estas personas que libremente han hecho conferencias diciendo que han trabajado allí y han visto ovnis y extraterrestres y no sé qué, no es contrainformación? Porque yo pagaría, porque alguien dijera que aquello que yo tengo allí probando aviones secretos, salga un señor que diga que ha trabajado para mí y diga que allí lo que hay son ovnis extraterrestres y cosas raras y no sé qué. Yo pagaría por eso. Mientras se preocupen por eso, no se preocupen por lo otro, que es lo que yo quiero que nadie mire, que son los diseños secretos. Todos los aviones fantasmas, los aviones que no ven los radares, los aviones súper fantásticos que cada año o cada 2 años presenta la Fuerza Aérea, ¿dónde se han diseñado y dónde se han probado? En el Área 51. Pero no hoy, ni anteayer, ni ayer, desde hace 20 años. O sea, un diseño de un avión de ese tipo no se hace en 2 años o 3 años. Se está 20 años o 10 años o 15 años trabajando en ese diseño hasta que se llega a un prototipo que poder sacar al mercado. Y eso es lo que no quiere que nadie vea bajo ningún concepto. Los ovnis, pues ya a veces está bien que la gente vaya buscando ovnis. Mientras se preocupan de los ovnis, no se preocupan del otro. Pero es que eso es una lógica absolutamente aplastante. Si realmente allá hubieran ovnis y no quisieran que nadie hablase de ovnis, no quedarían testigos díscolos que lo pudieran explicar. O sea, ya se buscaría una excusa para meterlos en la cárcel, para lo que fuera, y no hablasen. En cambio, esta gente se gana la vida perfectamente haciendo conferencias, escribiendo libros y yendo a programas de radio. Y el gobierno americano no hace ni puñetero caso. No les preocupa lo más mínimo. Ni siquiera se molestan en desmentirlos. Ellos que vayan haciendo, que vayan diciendo, a mí ya me va bien. Si yo lo que quiero que la gente vea allí son ovnis. No sé si me explico lo que te quiero decir. Lo que la gente quiere saber en este caso, quizás tu punto de vista es, ¿qué ocurrió entonces en Roswell? Si yo te digo mi teoría, todo el mundo me dirá que estoy loco. Pero en mi opinión, ¿eh? ¿Tú sabes aquello que dicen los marines de Estados Unidos? Semper Fidelis. Y cuando un helicóptero o un avión americano con marines es derribado, ¿qué es lo que hacen los marines? ¿Qué es lo que dicen que han de hacer? Nunca se deja un hombre atrás, ni vivo ni muerto. Y si hay tecnología, se destruye. ¿Sí? Bueno, tú me puedes jurar que si lo que se estrelló allí es un ovni, los extraterrestres no han seguido el mismo esquema. Es una hipótesis como cualquier otra, ¿eh? Y dime loco. Pero si yo estoy tan seguro como para emitir un comunicado de decir que tengo un ovni hoy y mañana lo tengo que desmentir, algo ha pasado en esas 24 horas. Algo que tenía ya no lo tengo y no lo puedo enseñar. Y esa es mi teoría. No me hagas entrar más para adentro porque no tengo más argumentos que bueno, podría estar aquí 25 minutos explicándote argumentaciones, ¿no? Pero yo al final es la única, o eso, o todos los oficiales americanos son todos unos inútiles. Y nadie supo darse cuenta que en lugar de ser un ovni, después de estar 3 o 4 días mirándose, ¿no?, en vez de ser un ovni, era un globo sonda. Todos eran unos inútiles acabados. Pero eran lo peor del ejército del aire norteamericano. O sea que tú quizás dejas la puerta abierta a que sí que fueran extraterrestres los que chocaran contra Roswell. Y que cabe dentro de lo posible que decidieran recuperar aquello que fuera recuperable y eliminar aquello que no fuera recuperable y se pudiera destruir. Pero claro, me has dicho, no me hagas preguntas para profundizar, pero claro, ahora aquí me salta la duda. ¿Cuánto tiempo, digamos, recuperan aquello que chocó? ¿En las 24 horas estas en las que el pastor no avisa a la policía? Es que el pastor no avisa a la policía, no queda muy claro cuando es el incidente, pero parece que pueden pasar entre 2 y 3 días. Hasta que aparece la portada. Y al día siguiente lo desmienten. Es decir, hay 2 o 3 días de margen entre que se recogen unos restos
y se va a intentar recuperar la totalidad de los restos, o se recupera. Pero en ese margen de tiempo aparece una portada y 24 horas después la portada es todo lo contrario. Es decir, que algo ha pasado en esos días, o en ese último día. O me he precipitado al dar noticia y yo creía que tendría unos restos que ya no tengo, porque han desaparecido, o los he cogido pero alguien me los ha quitado. Ahora, para ir terminando, aunque han quedado cosas en el tintero, volveremos a hablar de Roswell, pero esa supuesta autopsia de los extraterrestres, ¿eso es totalmente falso? Esto es una peliculita de la que sacaron 2 fotos y ya está. Alguien sacó una pasta y punto pelota. No hay más. Vaya, bajo mi punto de vista, no hay más que decir. O sea que de alienígenas reales, nada. Como mínimo, ese caso concreto, seguro que no. Además, quedó súper demostrado de que era absolutamente falso, vaya. Que tengan restos de otros incidentes, pues, chico, yo qué sé. Nadie puede demostrar ni lo contrario ni lo favorable. Pero de ahí a que se le haga una autopsia que permitan que se grabe y que permitan que se filtre, bueno, pues seguiríamos en la teoría de que en Estados Unidos todos son unos inútiles. Y yo me niego, Es decir, cuando Estados Unidos no quiere que se sepa algo, no se sabe. Y se llevan por delante a quien sea. Y eso es así, lo sabemos todos, ¿no? Así que cada uno que saque sus conclusiones. Pues sí. Xavi, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio hoy para hablarnos de nuevo del caso Roswell, pero de estos detalles que la gente no conoce. Y como ya he dicho, volveremos a hablar porque han quedado muchos en el tintero. Pues nada, cuando tú quieras, si tus oyentes tienen la suficiente paciencia, pues estoy a vuestra disposición para lo que pueda hacer, para lo que os pueda explicar. Pues compañero, un abrazo y buenas noches. Igualmente, hasta la próxima.